Iniciamos la grabación con el permiso de ustedes. Si alguien tiene algún inconveniente con que grabe la sesión, por favor me lo hace saber para eh, detenerla. Bueno, ya estamos grabando entonces. Bien, les voy a compartir pantalla. Vamos a referirnos a varios temas el día de hoy. Digamos que yo tengo programados como los contenidos más o menos de acuerdo a la sesión. Pero pues las sesiones son bastante flexibles, ¿no? Y dinámicas. Entonces, de acuerdo a lo que va surgiendo en la sesión, la vamos abordando y pues no siempre puedo cumplir el cronograma al pie de la letra. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de familias y otros componentes, pero eh, antes quiero responder la pregunta que me hicieron la semana anterior con respecto a las columnas irregulares. Entonces, permítame un momento, cerramos todo esto. Voy a cerrar todo esto que tengo aquí abierto. Ustedes ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, profe Freddy. Profe, ¿le puedo aumentar un poquito la inquietud? No, no, suave, No, no me suave, la enredé. tranquilo. No, sí, claro. No, 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 fresco. Venga, venga. Sí, el autor de la pregunta que se hizo, pues fui yo, ¿no? Fuiste tú, sí, sí, ¿Cómo sí. hacer sólidos prácticamente? Porque pues Sí, eso no deja de correcto. ser un sólido, ¿no? Sí, correcto. O un volumen. Aunque sólido volumen son dos conceptos técnicos muy diferentes, pero bueno, Diferente, sí, dejémoslo así. correcto. Ajá. Eh, También son columnas irregulares, pero también losas, llamémosle placas de entrepiso irregulares. Muy, muy largo para responder esa también, o lo Pues damos. bueno, lo de la placa, ya miramos, si la placa te refieres a una placa plana, pero que tiene una forma X, no es lío. Si te refieres a que en su recorrido tiene grosores diferentes o formas distintas, extrañas, pues ahí la cosa se puede complicar. Seguramente ahí No, tendríamos que recurrir a varias placas. Pero si es su trazado superficial, no, 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 no es inconveniente. eso, a esa. Entonces esas dos. Y cierro el Listo. micrófono y gracias, profe. No, con gusto, John. Entonces, Listo. bueno, como siempre, vamos a iniciar de nuestra plantilla arquitectónica. Ya posteriormente, ya más adelantico, cuando estemos más familiarizados con las herramientas que nos ofrece Revit, ya veremos cómo es empezar sin plantilla y cómo me tocaría, si en dado caso debo enfrentarme a un espacio totalmente en ceros, donde no tengo alzados, no tengo niveles definidos, no tengo absolutamente nada, cómo lo haríamos. No es un tema tan complicado, pero no quiero abordarlo desde el principio porque eso es enredarlos con contenidos que no son necesarios por ahora. Entonces, como siempre, empezaremos con nuestra plantilla arquitectónica. Vamos a darle aquí a aceptar. Creamos nuestro nuevo proyecto. Yo tengo que empezar a modelar uno de los ejercicios que les envié, o los tres ejercicios. Tengo que empezar a modelarlos porque quiero, como algunas de los conceptos que vamos a abordar de aquí en adelante, quiero de una vez hacerlo dentro del ejercicio. Pero desafortunadamente no he tenido el tiempo de empezar a modelarlos como se debe. Espero que ustedes sí lo estén haciendo de esa manera, que ya estén aplicando lo que vamos haciendo al concepto, al modelo que vayan a presentar, sea alguno de los tres que les envié inicialmente o ya sea un proyecto propio que cada uno quiera hacer. eh, pues lo que espero es que vayan adelantándolo a medida que va avanzando el curso. Lo digo es porque sé que al final el tiempo apremia. Si no vamos desarrollando poco a poco el proyecto, al final empiezan los apretones y el tiempo no da para desarrollar el proyecto y terminan no entregando la evidencia. Por cierto, entre todas las cosas que se me han pasado aquí, debo actualizar Classroom, subir los videos de las sesiones, subirles el material de apoyo, crear el espacio para la primera evidencia. Ya me han estado preguntando, ya tengo la primera evidencia, ¿dónde es que la subo? Eso es en Classroom, tengo que hacerlo todo por Classroom, pero sí, desafortunadamente entre semana el resto de días estoy bien atareado y se me pasa. Pero no, mañana sin falta yo me comprometo a dejar eso al día para que ya fluya. Es más, voy a dejar ya todo habilitado de una vez, primera, segunda, tercera evidencia. Todo el material de apoyo una vez subido, que solamente sea ir subiendo los videos. Eso sí, he procurado pues compartirle los videos por el grupo de WhatsApp tan pronto quedan publicados para que todos tengan acceso a él. E igual ya saben que todos se subirán en ese mismo canal, en esa misma carpeta, en esa misma lista de reproducción.
Entonces, por si en algún momento se me pasa enviarles el enlace por el grupo de WhatsApp, en la misma lista de reproducción iré subiendo todos los videos de cada sesión. Hoy es la sesión 4 de 10, ¿no? Bueno, entonces, tema de columna. Bien, primero, empecemos por ahí, por la columna irregular. Aquí hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? ¿Tiene alguna pregunta, aporte, comentario o fue por No, otro? señor. Señor, dime. ¿No? Ah, ok. Bueno, tranquilo, ya saben, si en algún momento hay algún comentario, por favor, habilitan su micrófono y bien puedan. No, no hay inconveniente en que me interrumpan. Les decía entonces que, digamos que todos los elementos que nosotros utilizaremos como elementos arquitectónicos y algunos estructurales, todos ellos dependen de algo que se llama familias. Entonces el tema de hoy central va a ser ese, va a ser cargar familias y otros elementos. ¿A qué me refiero con familias? Resulta que cuando vamos a insertar, por ejemplo, un muro, una columna, una puerta, veremos que dentro de las opciones que nos da, él dice, bueno, voy a insertar una puerta y él me dice, bueno, ¿qué tipo de puerta? Me da algunas opciones aquí. No está la que quiero, yo le digo que voy a editar el tipo y dentro de las opciones que aparecen aquí aparece algo que dice familia y dice cargar. Me aparece una sola familia, que es la que por defecto está en Revit, por consiguiente yo puedo cargar otras familias. Y ese tema de las familias es tan amplio y necesario dentro de Revit que no es el único lugar desde donde cargamos familias. Yo puedo cargar familias dentro de este espacio de componentes, puedo cargar familias desde la cinta insertar, aquí aparece algo que dice cargar familia, hay varias opciones para cargar familias. ¿Y por qué empiezo hablando de familias cuando voy a hablar de las columnas? Porque las columnas también dependen de una serie de familias. Entonces, cuando yo voy a crear una columna, lo primero es determinar si es una columna estructural o arquitectónica. Normalmente, digamos regularmente, utilizaremos las columnas estructurales porque las columnas arquitectónicas básicamente son revestimiento de una columna estructural o columnas decorativas, digamos, entre comillas, pues decorativas. Entonces, si yo voy a crear realmente columnas y necesito crear la estructura del espacio que estamos desarrollando, pues tiene que ser estructurales, no arquitectónicas. Esto, repito, es decorativo o eh, cubrimiento o recubrimiento de una columna estructural. Yo le digo que voy a crear una columna. Cuando le digo que voy a crear entonces una columna, él de nuevo me dice que tiene varias familias. Entonces dice que aquí las que aparecen en gris son distintas familias y debajo aparecen los tipos que cada una de esas familias tiene. Entonces tiene pilar HEB, que es el perfil metálico en I, que tiene perfiles IP, que tiene pilares en hormigón o columnas en hormigón o en concreto con diferentes medidas. Digamos que él ya tiene esas tres familias, pero podemos cargar más familias de columnas. Ahora vemos de dónde las podemos cargar. El tema es, si yo necesito hacer una columna de forma irregular, y esa columna se va a repetir a lo largo del proyecto varias veces. Por decir algo, por alguna razón la geometría del proyecto me exige que mi columna sea trapezoidal y no rectangular. En ese caso, la recomendación y lo ideal sería crear la familia, pero eso es un tema que sí no voy a tocar el día de hoy porque necesito que entendamos varios conceptos previos antes de entrar a crear familias, porque no quiero mostrarles cómo crear una familia, simplemente hacer el dibujo y decirle conviértelo en familia, sino que tenemos que hacer familias paramétricas, es decir, que esa misma columna que yo voy a modelar trapezoidal, yo pueda determinar, por ejemplo, cuál es su ancho, su base mayor, cuál es su base menor, entendiendo que la geometría de un trapecio se define así, digamos, el trapecio se define como base mayor, base menor y altura, ¿no? Si buscamos aquí, permítanme, buscamos una imagen de trapecio, entonces si buscamos aquí, por ejemplo, ¿no? Pues esto se define, en el trapecio se define como base mayor, base menor y altura. Son las dimensiones y características geométricas del trapecio. Entonces, cuando digo crear una familia paramétrica sería de tal manera que yo pudiera decir, voy a insertar esta columna trapezoidal
y quiero que su base menor mida tanto, quiero que su base mayor mida tanto y quiero que su altura o nuestro caso su ancho sea de tanto y que esté limitada entre niveles, etcétera, etcétera. Es decir, que yo pueda definir la geometría final de ese objeto a partir de unos parámetros. Eso lo hacemos creando una familia. Tenemos que modelar y crear la familia, pero para eso tenemos que definir unos parámetros, establecer unas condiciones, etcétera, que vamos a ver en sesiones posteriores. Entonces no lo vamos a hacer de esa manera hoy, no vamos a crear la familia, pero repito, eso solamente en el caso de que esa columna se repita, porque si es una columna única, es una columna que solamente va a estar presente una vez en todo el proyecto, pues no considero necesario ponernos en el rollo de crear familias y etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que haríamos en ese caso? En ese caso la recomendación sería modelar dentro del espacio que estamos trabajando. Entonces en ese caso yo le digo que voy, aquí donde dice componente, aparece dentro de ese mismo botoncito, aparece una opción que dice modelar in situ. Este modelar in situ me permite crear, como decías tú, John, sólidos, geometrías, a partir de opciones de modelado que seguramente ustedes reconocerán de otras herramientas, porque digamos que todas estas herramientas de modelado tienen ciertas opciones similares. Y en ese caso yo le diría, voy a modelar en el lugar donde estoy. Modelar in situ es modelar donde estoy, en el punto donde me encuentro. Y él me dice, ¿qué es lo que usted quiere modelar? Entonces me da varias opciones, ¿no? Aparatos eléctricos, accesorios, aparatos sanitarios, ta, ta, ta. Por aquí va a aparecer entonces pilares estructurales. Por acá abajo va a aparecer pilares. Pilares estructurales. Lo que voy a modelar es un pilar estructural. Me dice que si quiero partir de una familia, no, no quiero partir de ninguna familia. Le damos aquí a aceptar y me pide un nombre. Entonces yo le digo esto que esta es una columna irregular, por darle un nombre X. Aceptamos. Entonces él ya me abre una cinta. Es más, abrió todo un espacio de trabajo distinto en el que me va a permitir modelar ese elemento a partir de alguna operación previa. Es decir, yo puedo decir que va a ser una extrusión, puedo decir que va a ser una solevación o fundido. Esto lo reconocen como o se identifica como solevación en otras herramientas, que es combinar varias secciones a lo largo de un recorrido a partir de una revolución, de un barrido o de un barrido con diferentes tipos de secciones o formas vacías, ¿no? Aquí algunas formas, es decir, para no crear un sólido, una masa llena, sino una carcasa, a lo que llamamos en modelado tridimensional superficies o mallas y no sólidos, ¿sí? Superficies o mallas y no sólidos. Entonces podemos también crear este tipo de elementos vacíos para tener acceso a otros modos de edición. Yo no me voy a detener en explicar, bueno, no por ahora. Digamos que si el tiempo nos da, más adelante entramos a ver a fondo algunas de estas herramientas. De todas formas, cuando veamos cómo crear familias, vamos a utilizar otras de estas herramientas porque básicamente la creación de una familia depende del modelado tridimensional de algo. Si yo quiero crear una familia de un mueble X, pues tengo que tener modelado el mueble. Entonces, vamos a ver algunas de estas herramientas poco a poco, pero no me detendré a explicarlas una por una. En este caso, entonces le digo que voy a partir de una extrusión. Entonces ya le dije que voy a partir de una extrusión. ¿Saben ustedes qué es una extrusión? ¿Entendemos ese concepto de extrusión? ¿Qué es una extrusión? ¿Cómo levantar un volumen? ¿Cómo qué? Perdóname. Darle el 3D a una línea, pues a un sólido. Darle 3D a un objeto bidimensional. Sí. Darle tridimensionalidad. Digamos que en la práctica eso es lo que hacen todas estas herramientas de modelado 3D con esa opción extruir. Eso es en realidad lo que hace. Convierte un objeto bidimensional en tridimensional dándole altura. Pero aquí me interesa que sea claro el concepto de qué realmente significa extruir. ¿Qué es extruir? Varios de ustedes deben conocer el término, porque es un proceso productivo. ¿Sí? La extrusión
Es algo que ustedes hacen todos los días cuando se van a cepillar los dientes. ¿Qué es una extrusión? A ver, los escucho, las escucho. Si digo que es algo que hacemos todos los días cuando nos vamos a cepillar los dientes, ¿qué entendemos entonces que será la extrusión? ¿Limpiar? Limpiar. No, lady, no limpiar. No, es un proceso productivo. ¿Sí? Entonces, cuando digo que es un proceso, voy a abrir aquí el chat. Pero bien, te arriesgas a dar una definición. Repetir. No, no repetir. Qué forma tiene la crema dental? Una pasta. Es una pasta, exacto, Juan Carlos. La crema es una pasta, no tiene forma real. Sí, es un elemento, un material coloidal, gelatinoso, que no tiene una forma real. Pero cuando nosotros nos vamos a cepillar en el cepillo, la pasta dental, la crema dental, queda con una forma cilíndrica. Esa forma cilíndrica no es la forma del material. Esa forma es el resultado de empujar ese material por una boquilla que tiene forma circular. Expandir, definir una forma, exacto, por ahí va el tema. La extrusión, como les decía, es un proceso productivo. Es el proceso con el que se hacen los perfiles metálicos, materiales plásticos, y en fin. Y es empujar el material en cierto estado coloidal, líquido, bueno, empujarlo por una boquilla para que el otro lado salga con una forma determinada. Entonces, cuando hacemos perfiles metálicos, por ejemplo, está el metal fundido, se va empujando o lo va empujando algo que se llama una extrusora, va empujando el material va pasando por una boquilla, por ejemplo, para esas IPs, para esos perfiles con forma de I, de T o C o cualquiera de ellos, va saliendo al otro lado con esa forma de material y lo va recibiendo unos chorros de agua fría que lo van condensando, templando y enfriando obviamente de una vez. Entonces, eso es el proceso de extrusión realmente. ¿Y por qué digo que me resulta indispensable que ustedes entiendan el concepto? Porque esa idea de que la extrusión es simplemente darle tridimensión al objeto podría ser errónea, porque hay muchas formas de darle tridimensión a un objeto bidimensional. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos cuando extruimos es crear a partir de una forma de boquilla, que es nuestro objeto bidimensional, crear una forma tridimensional porque es como si estuviéramos empujando material. Algunas de las herramientas, incluso algunas, ni siquiera hablan, cuando hablamos de extrusión, ni siquiera hablan de altura de la extrusión, sino hablan es de cantidad de material extruido. ¿Cuánto material voy a extruir en X unidad a través de esa boquilla para obtener el sólido? Entonces es importante que entendamos a fondo ese concepto. Entonces, bien, volviendo al tema. Entonces, ok, cuando yo le dije que iba a crear, y muchas gracias a quienes participaron y se animaron a responder. Cuando le digo que voy a crear esa columna o ese elemento tridimensional a partir de una extrusión, pues él me llevó a un espacio de dibujo. Básicamente que es igual a los que ya hemos visto cuando voy a crear los muros, cuando voy a crear placas, en fin. Entonces yo aquí puedo, por un lado, dibujar con diferentes herramientas, diferentes formas. Tengo herramientas de modificación para modificar, perdón la redundancia, ese dibujo que estoy haciendo. Entonces si yo quisiera aquí un trapecio, yo puedo decirle que quiero un rectángulo y modificar de alguna forma ese rectángulo. Aquí no importa la ubicación. Podríamos romper aquí algunas restricciones y mover, por ejemplo, esto un poco para acá. Voy a hacer simetría, voy a hacer aquí una línea de simetría a partir de el punto medio de aquí. Ok, y voy a decir que quiero simetría de este objeto a partir de este plano. Ay, porque no me creo, no selecciono la primera línea. Que quiero simetría a partir de este objeto a partir de este plano. ¿Por qué no me está dando la simetría a partir de este plano? Me la está dando al tercer clic. Bueno, no me quiso dejar generar la simetría.
Sí, no me está dejando generar la simetría con una simple línea. Tocó dibujar el eje aparte. Sí, aquí, bueno, es que no me está dejando hacerla a partir de una simple línea. Bueno, luego vemos esto de simetría porque pues es una herramienta muy sencilla. Lo único que tengo que hacer es seleccionar el objeto y el objeto al que voy a reflejar y seleccionar el eje que voy a utilizar. Pero pues aquí en la línea por alguna razón no me está funcionando la simetría simple. Funcionó hace un rato con el tercer clic y no funciona con el primero. Bueno, no importa, voy a hacerlo aquí de cualquier manera para no demorarme ya. Más bien defino aquí un ángulo. Entonces voy a darle ángulo entre esta y esta línea y ángulo entre esta y esta línea y vamos a definir esos ángulos como 70 grados por ejemplo y 70 grados aquí, 70 grados, listo. Borremos esto y resolvamos la esquinita aquí simplemente entre esta y entre esta y esta. Listo. Y le damos medidas, ¿no? Le damos medidas a esa columna. Entonces le digo que quiero que esta línea de aquí a acá, la altura del trapecio, sea, por ejemplo, de, pongámosle a esto 30 centímetros. Aquí estoy en metros, ¿no? 0.3. Ok. Y la distancia de este punto a este punto, ok, va a ser de, listo, la distancia de este punto al otro va a ser, por ejemplo, de, pues seleccionemos esta línea de, no sé, punto 4, por ponerle un valor cualquiera. Seleccionemos esta línea, no me quiere dejar seleccionar la línea. Es que aquí no se me unieron los puntos. Se Eh, separaron por alguna razón. Dime. profe Freddy, en uno de los planos que su merced nos brindó para hacer la tarea y subir las evidencias, creo que este es el segundo, aparte de que la columna es irregular, pero no es 100% eh, eh, mm, o mejor yo lo voy a decir de otra forma, sí es amorfa, Ah, irregular, pero una de sus caras no es lineal, sino curva. O sea, se ok. complica más la... ¿Sí, sí me hago entender? Sí, 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 te entiendo. Entonces, tiene lineal, lineal, lineal y termina en curva. Esa es la pregunta más exacto, más específico. Bueno, Para no, que... pues aquí podemos hacer, por ejemplo, si esta cara inferior fuera curva, pues podemos hacerla con un arco, dependiendo de las características de la curva. Digamos que yo aquí no me quiero meter con splines aún, porque los splines me parece una herramienta muy compleja para trabajar. Pues digamos que en el curso básico me parece que le gastaremos mucho tiempo interpretando y entendiendo los splines, porque estos sí son curvas realmente, digamos que esto es una curva que se edita por tangencias, pero pues esto requiere cálculos y otras cosas geométricas complejas, pero esto es lo que realmente sería una curva, lo otro serían arcos. Y pues si es por arcos, la cosa es sencilla, porque pues puedo hacer un arco de 3 puntos o un arco de centro. Si es un arco de 3 puntos, yo le puedo decir que quiero que el arco empiece aquí, que termine aquí y luego definir su radio, digamos, por ejemplo, este radio. Entonces yo puedo decir que este arquito tenga un radio de 0.3 y listo, ahí tengo una cara curva de esa columna. O por radio. Entonces, si es un arco por radio, yo defino dónde quiero el centro de ese arco y luego trazo el arco, dónde empieza y dónde termina, como si fuera un compás, ¿no? Centro aquí, empiece aquí, termine allá. Entonces luego tengo un ángulo para ese arco y un radio. Son las dos características que defino para ese tipo de arco. En este caso, el de 3 puntos, básicamente es dónde empieza, dónde termina y su radio. Y ya. Entonces, digamos que no hay dificultad en cómo dibujemos la geometría.
¿sí? No habría inconveniente en cómo dibujarla, eh, porque tenemos varias herramientas de dibujo que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, pues creo que ese no sería el problema. Nada, digamos que en este caso yo ya finalicé el boceto. Debo definir algunas características, porque si finalizamos esto, le damos a aceptar y vemos esto en 3D, finalizamos el modelo. Listo. Vemos esto en 3 dimensiones, pues es una columna bajitica. Efectivamente, la columna quedó con esa forma, mire, y es una columna estructural, que él entiende como columna estructural. Es decir, el programa va a hacer cálculos a partir de ese elemento como lo que le dije que fuera. Pero al no ser un elemento parametrizado, puede ser que al final de cuentas, pues en algunos conteos de obra no me funcione perfectamente esta columna. Ahí sí es mejor que sea parte de una familia. Pero igual, por lo menos en cuanto a cálculos estructurales, va a funcionar porque él lo va a interpretar como lo que es. Al seleccionarlo vemos efectivamente que es ahí un objeto que aparece, con el que aparecen unas flechitas, flechitas con las que puedo controlar algunas de sus dimensiones. Entonces yo puedo con esta flechita decirle que sea más alta, con esta flechita puedo ampliar su longitud o disminuirla, ¿sí? Pero no lo estoy haciendo por valores, lo estoy haciendo, digamos, a ojo, ¿sí? Coloquialmente dicho así. Lo estoy haciendo a ojo, que es lo que si fuera una familia paramétrica, pues no tendríamos que hacer, sino que aquí me daría unos valores que yo pueda controlar. Lo que en este caso sí puedo hacer es definir la altura. Entonces él me dice que este material, bueno, se mueve sobre la rejilla, sí, porque es una columna estructural, pero pues no tengo rejillas, entonces no se va a mover por ningún lado. Me dice que cuál es el material, no le hemos definido material, habría que entrar a definir cuál es el material. Nosotros no hemos hablado aún de materiales, esto lo vamos a tocar en una sesión ya finalizando el tema de modelado, antes de iniciar el tema de iluminación y todo el rollo, porque los materiales tienen varios fines en Revit, o sea, varias finalidades. No solamente el material tiene como finalidad dar una apariencia, sino que también para los cálculos, para presupuesto, para todo, tenemos que definir el material correctamente. Entonces, en este caso, pues habría que ver qué tipo de mortero es o qué tipo de concreto es, si el material existe o si me toca crearlo, en fin. Por ahora lo voy a dejar aquí sin material. Me dice que tiene un revestimiento de armadura, no sé qué. Y ya, digamos que es lo que él me está dando en ese objeto. Si entramos a editar el tipo, lo único que me dice es que tiene unas características que nosotros no le hemos definido. ¿Sí? No tiene ningún modelo, no tiene ningún fabricante, no tiene absolutamente ningún parámetro, no tiene ninguna estructura definida, pues al no ser una familia. Ya aquí pues entonces controlaríamos la altura a partir de esta flechita. Por aquí debería darme un valor de altura de esa columna, pero no lo veo. No veo, no está el factor de altura. Por aquí debería aparecer el nivel al que se debería poder asociar. Pero bueno, si no está, igual simplemente puedo llevarlo hasta la altura que requiera. Pero es raro que no me dé aquí el valor de altura. A ver, editar. Bueno, aquí sí me está dando la altura, pero me está dando dentro del modelo. Entonces me está dando la altura dentro del modelo, no me está dando la altura por fuera. Bueno, cosas que me cambian aquí. Entonces nada, pues si no me dio la altura aquí, pues simplemente selecciono la columna, le digo En que la voy a nivel, editar. perdón, profe, Sí. en la pestaña nivel, en la otra pestaña de nivel, ¿no? Creo que es. En el alzado, si En veo el, aquí el en alzado nivel. de... Mucho en planta, Ah, ok, a la- que si en plano de planta de pronto ahí sí me dé la altura. No, no, tampoco me está dando la altura. Pero bueno, si no nos da la altura aquí fuera, nos la tiene que dar dentro de las opciones del modelo. Entonces, digamos que no significa un gran problema. Pues simplemente selecciono la columna para definir la altura. O sea, si no la quiero definir aquí haciendo clic, porque esto es válido
porque yo lo puedo llevar hasta que toque una cara de otra cosa, una viga, una placa o alguna cosa así, pues yo la puedo llevar hasta allá y listo. Pero si quiero darle altura específica, pues simplemente selecciono la columna, le digo que la voy a editar in situ y al darle editar in situ selecciono de nuevo el modelo y aquí ya me da una altura. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, que esto empieza en cero, en el nivel uno, empieza en cero y que termina, por ejemplo, en 2.8 metros. Y pues la columna ya tiene 2.80 de altura. ¿Sí? Y ya, finalizo el modelo. Y listo, esta columna sé que tiene 2.80, así no me esté dando la altura aquí en las propiedades por fuera. El modelo me las da. Entonces, pues nada, ahí sé cuánto tiene esa columna. Entonces, esta sería la forma de hacer una columna irregular, repito, si es una o dos. ¿Sí? Ya si son varias, si esa columna se repite varias veces dentro del proyecto, lo ideal será crear la familia, pero eso lo vamos a ver entonces más adelante. ¿Sí? Cómo creamos la familia de objetos, cómo la parametrizamos correctamente, eso será dentro de 15 o 20 días, no estoy seguro. Como les digo, aquí vamos avanzando al paso que nos da y no puedo asegurar, digamos que yo lo programaría para dentro de 15 días, pero si no alcanzamos, pues lo vemos dentro de 20 días. Sí, sí, es más o menos, ahora sí respondo la pregunta, bueno, pero nos falta una cosa, la placa. Entonces veamos, bueno, que el alzado nos da a 3 metros. Vamos a ver, yo dejé esto a 2.80, entonces vamos a hacer una placa de 20 centímetros. Entonces me voy al nivel 2. Recuerden que las placas, es decir, el piso, se crea del nivel en el que esté hacia abajo. Entonces cuando hablamos de suelo, el suelo lo que me da es donde la gente pisa, ¿no? Ese es el nivel que me da. Entonces si yo creo una placa de entrepiso, entre el piso 1 y el piso 2, pues la debo crear desde el nivel 2, no desde el nivel 1, ¿no? Aunque si por error la creo en el nivel 1 y después la quiero cambiar, es viable cambiarla, ya lo vemos. Entonces le digo que voy a crear un suelo y mismo tema que en el caso de la columna. Digamos que aquí yo no tengo mayores restricciones en cuanto a qué voy a dibujar, porque tengo varias herramientas de dibujo. Entonces yo puedo dibujar una forma tan irregular como se me ocurra. Es decir, podría ser una placa totalmente curva y sería válido. O sea, llena de, no sé cómo se llamaría esto, pero absolutamente irregular, digamos, y finalicémosla. Ok, listo, aquí la tengo que resolver. Este puntito de acá quedó muy cerrado. Ok, no me está dejando conectarla. Me va a tocar conectarlas con un pequeño segmento recto porque no me está dejando cerrar la curva así nomás. Se enloqueció. Se fue de todo lado. Sí, se enloqueció esa curva. No, cancelemos. Bueno, no la voy a cancelar. La voy a conectar aquí con un segmento recto. Aquí. Ok, voy a hacerlo un poquito más corta. Uy, no, ahora sí se enloqueció de verdad. Cancelemos esto un momentico. Sí, deseo cancelar. De nuevo, voy a hacer el suelo y voy a crear... Bueno, no le hagamos tantas curvas que ya exageré. Listo, digamos una cosa así. Ok, listo. Y la voy a conectar con una línea, como para cerrarla sin inconveniente. Listo. Y ya, desde que el objeto esté cerrado, él ya me va a aceptar eso como contorno de la placa. No importa la forma, lo importante, lo único que realmente le importa a él es que sea un loop, es decir, que sea un contorno cerrado, que no quede en espacio en ningún lado. Entonces le doy aquí a aceptar y como ves, efectivamente él aceptó esa placa con la forma que quise darle. ¿Sí? Entonces no habría lío por la forma que tenga esa placa. Quedó fue volando, creo.
Ah, no, mentira, se metió en la columna. Bueno, bien. Ah, sí, la placa tiene 30 centímetros. Sí, la dejé en suelo por defecto de 30 centímetros. Entonces sí, está bien. Igual, después vamos a crear suelos y muros por capas. Es decir, luego vamos a agregarle capas, no agregarle, sino a crear los nuestros, porque digamos que eso es algo que hacen algunos de utilizar los genéricos y agregarle capas a los genéricos, y no funciona correctamente, sino que debemos crear los propios. Incluso se puede crear a partir de propias familias. Pero bueno, repito, eso lo vamos a ver luego. Listo, con eso respondo la pregunta correctamente. ¿Faltaría algo? No, profe, bien, todo en orden, gracias. Ok, con gusto, John. Bueno, entonces, vamos a, desde el nivel uno, voy a borrar esto y vamos a crear entonces un espacio. Voy a dejar esto en escala 1.50, pero 1.20 ya queda muy chiquito los símbolos. Ok, voy a trabajar a escala 1.50 y voy a crear una serie de muros para que empecemos a insertar elementos, porque lo que vamos a ver entonces es y cómo cargo esas familias. Entonces, cargar las familias, el tema es sencillo. Ah, bueno, hago una pequeña aclaración. Voy a insertar aquí, voy a poner un muro por defecto de 20 centímetros. Digamos que unos muritos muy sencillitos por acá. Listo. Ok, digamos, tenemos esto. Aclaración, porque ya vi un par de situaciones, no en este grupo, pero sí en los grupos con los que trabajo allá en el centro, en el SENA, que no estuvo del todo claro el tema de que al insertar una puerta, el vano de la puerta se crea automáticamente. Cuando nosotros vamos a trabajar puertas o ventanas, cuando vamos a trabajar puertas o ventanas, yo no tengo que hacer el vacío de la puerta o de la ventana, yo no tengo que crear el vano para ahí poner una puerta. No, las puertas y ventanas son elementos que crean automáticamente el vacío que requieren. Entonces yo le digo que voy a insertar una puerta, como les decía al principio, pues él me despliega una serie de familias, en este caso tiene una única familia, que es la puerta de una hoja, con algunas de las se me fue la paloma, de los tipos, algunos de los tipos que él tiene. Entonces, en este caso, la puerta de una hoja, esa familia tiene 4 tipos: la de 70, la de 80, la de 90 y la de 100 centímetros. Todas de 210 centímetros de altura. Entonces, yo solamente puedo seleccionar la que quiera. Digamos que quiero la puerta de 90 centímetros. Ubico el cursor donde necesito la puerta sobre el muro que la necesito. Las puertas no se pueden ubicar en el vacío. Yo no puedo insertar una puerta sobre nada. Tiene que ser sobre un muro. Hago clic y ahí queda la puerta, y la puerta automáticamente crea el vacío correspondiente. Ya si la puerta no quedó hacia el lado correcto, simplemente la seleccionamos y nos aparecen estas dos flechitas que nos permiten cambiar la dirección y sentido de la puerta. Entonces, con la flechita horizontal puedo cambiar hacia donde abre, si abre hacia la izquierda o abre hacia la derecha, y la otra flechita, la vertical, o las dos flechitas verticales, me permiten cambiar si la puerta abre hacia adentro o abre hacia afuera. Entonces, en este caso abre hacia adentro y hacia donde abre hacia la izquierda en este caso. Que quiero ubicar esa puerta con respecto a cierto elemento, cierto componente dentro de los muros, por ejemplo, o a una columna o algún otro elemento de referencia. Opciones varias. Una de ellas es que cuando ubicamos la puerta, él me da, al seleccionar la puerta, me da dos cotas temporales. Recuerden que una cosa son las cotas temporales y otras son las cotas definitivas. Cuando yo no he hecho la cota, cuando yo no he dibujado el elemento de dimensionamiento, al seleccionar el objeto siempre van a aparecer elementos de dimensionamiento temporales, cotas temporales como esta. Entonces, si yo selecciono esto, él me dice la puerta que va insertada en toda la mitad de ese muro, a 90 centímetros del eje del muro que está a la izquierda, 90 centímetros del eje del muro que está a la derecha. Desde aquí yo puedo modificar esas dimensiones y decirle, no, quiero que quede a 70 centímetros de este eje, y listo. Ya está a 70 centímetros del muro de la izquierda, alejándose del de la derecha. Pero si yo quiero una medida exacta, por ejemplo, quiero que quede exactamente a 10 centímetros de esta esquinita, porque la puerta que yo diseñé tiene un marco. Perdónenme un segundo. Un segundito.
Ya, disculpen. Entonces, la puerta que yo diseñé tiene un marco de 5 centímetros y yo quiero que queden 5 centímetros exactamente a la esquinita de la pared, por la razón que sea. Entonces yo puedo acotar, crear mi propia cota y decirle que voy aquí en anotar, crear entonces una cota alineada, perdón, lineal, qué pena, lineal de esta esquina, por ejemplo, a donde empieza la puerta, que es este punto, donde empieza el vacío de la puerta, porque él no me acota el marco. Digamos, yo puedo parametrizarlo, depende de la familia. Yo puedo parametrizar el marco, creo que en esta familia se puede, pero no en todos los casos. E igual normalmente medimos en la distancia al vano, ¿no? Porque pues si estoy en obra, uno no calcula sobre los marcos de las puertas, sino sobre el hueco, ¿no? Entonces voy a decirle que a esta esquina donde empieza el vacío de la puerta, él me dice que por ejemplo ahí hay 15 centímetros. Ok, entonces ya voy a la herramienta de modificar, voy a hago clic en la herramienta de modificar, selecciono de nuevo la puerta y aparecen las dos cotas temporales que ya habían aparecido antes, 70 centímetros y 110 centímetros o 0,7 y 1,10 metros, pero ya aparece también la cota que acabo de crear, aparece como un elemento que puedo modificar. Entonces yo desde aquí le puedo decir, no, la distancia a esa esquinita es exactamente de 0,1 metros, 10 centímetros y listo, la puerta quedó exactamente, o el vano de la puerta, el huequito, quedó exactamente 10 centímetros de la esquinita. Entonces así las puedo ubicar. Pero esto yo ya lo había dicho al principio, que vimos muy rápidamente cómo insertar puertas y ventanas. Eso lo vimos sí, muy, muy rápidamente. Pero quería dejarlo claro porque, sí, repito, vi el caso en el que estaban tratando o abriendo los huecos para las puertas y ventanas previamente. Y no, no, así no funciona el tema. Mismo caso entonces con las ventanas, ¿no? Le digo que voy a crear una ventana. Él me dice qué ventana quiere, me da una serie de familias. Solamente tengo cargadas 3 familias. Ventana doble con puertecita, esa que dice contraventanas es como puertecita. Ventana simple de una sola hoja de vidrio de diferentes dimensiones según el tipo que cargue y ventana simple con puertecita. Entonces son las únicas que él tiene ya cargadas como familias, cada una con sus diferentes tipos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, aquí voy a insertar una sencilla, solamente como para poner el ejemplo, una sencilla de 1 metro de ancho. La inserto y, como les decía, dependiendo del objeto, por ejemplo, en este caso, la puerta, cuando la seleccionamos y vemos qué parámetros nos permite, dice que esta puerta está ubicada en el nivel 1. Sí, estoy sobre el nivel 1 y ahí la inserté. Eso quiere decir, veamos esto en 3 dimensiones, eso quiere decir que... Listo, ahí están la puertica y la ventana. Eso quiere decir que la puerta efectivamente empieza desde el nivel 1, o sea, desde los 0 metros. No tiene altura de antepecho porque pues las puertas no deberían tener antepecho, pero si quiero le puedo poner, pero digamos que si yo le pusiera esta antepecho de 10 centímetros, pues ella se subiría 10 centímetros, crearía un pequeño murito debajo de la puerta, igual que la ventana sí tiene antepecho, entonces si selecciono la ventana, vemos que aquí me dice que tiene un antepecho de 80 centímetros, y bueno, puede que sea así, pero si quiero que sea más bajito o más alto, pues lo puedo modificar desde acá. Entonces le puedo decir, no, quiero que ese antepecho sea de 60 centímetros, punto 6. O quiero que sea más alto, de 1 metro. Entonces ahí tenemos 1 metro de antepecho. A la puerta no le voy a poner, bueno, eso depende, ¿no? Digamos que alguien dirá, no, pero está bien. Dime, si alguien tiene algún comentario o pregunta, habilita el micrófono, tranquilos. Profe, qué pena, yo tenía una duda, pero eso es acerca de, de las unidades de medida. A mí me pasó que cuando inicié la actividad, yo pasé en milímetros el plano, pero a la hora de poner los muros me da en pulgadas y Ok. no lo pude modificar, sí, pues estuve como buscando tutoriales a ver si encontraba, pero no. Entonces, digamos que las puertas también todo me quedó las ventanas también me quedaron en pulgadas y pues fue muy complicado cuadrarlas. Ok, ok, ok. Bueno, el tema es el siguiente. Voy a hacer entonces el paréntesis y hablamos un momentico de las unidades. El tema es que, digamos que Revit por defecto inicia trabajando en una mezcla, realmente en una mezcla de unidades. Pero para configurarlas el tema es sencillo. Simplemente vamos a ir a donde nos dice aquí sistema, no, ¿dónde está aquí? Colaborar, vista, gestionar.
Entonces aquí en gestionar. Vamos a esta cinta que dice gestionar, o creo que en inglés es manage, por si de pronto lo instalaste en inglés. Creo que es Ok. manage. Y aquí encontramos este panel. Recuerden que la parte de arriba de la interfaz se llama cintas. Estas son cintas y esas cintas están divididas en paneles. Entonces aquí encontramos un panel que se llama configuración. Dentro de ese panel configuración está este de unidades que se puede desplegar en cualquier idioma con UN. Entonces si yo digito UN, él me despliega este panel. Entonces en este panel él me dice cuál es la disciplina y a partir de la disciplina que seleccione, él preestablece una serie de unidades para cada caso. Eh, por defecto, digamos que normalmente, por lo menos las últimas versiones que he trabajado de Revit, todas inician en disciplina común y eso ya está en metros, metros cuadrados, metros cúbicos, kilogramos, segundos, grados, etcétera. Pero puede ser que estés en otra o hayas iniciado el archivo en una disciplina distinta, como por ejemplo si vamos a tuberías, pues él puede que nos cambie algunas de las dimensiones. Por ejemplo, aquí está midiendo los volúmenes en litros, bueno, aunque Qué también pena. está en Sí, profe, metros. no, yo sí, pues tú habías explicado eso en uno de de los videos anteriores y me encargué como de mirar uno a uno y los cambié todos tal cual, pero no sé, pues, según lo que vi en internet, también como que a alguien le había sucedido, pero no encontró la solución. Otro tema es si el problema de la unidad es, el problema de la unidad es al crear los muros o al insertar cosas como puertas y ventanas. Al crear los muros, los dos, porque me salen en pulgadas todos. Pero este cuadrito que me estás mostrando lo tengo tal cual, Todo porque he lo he... configurado igual. Ok, bueno, vamos a revisar entonces, porque opciones. Puede ser eh, al utilizar ciertas familias. Es decir, les voy a mostrar eso justamente en este momento. Entonces puede ser ese el tema. Puede ser que él haya cargado, tenga cargadas las familias, todas, tanto las de muros, columnas, puertas, ventanas, tenga cargadas las familias en inglés, las familias inglesas, especialmente si son las familias para Estados Unidos van a llegar en sistema imperial. Entonces te van a llegar muros, puertas, ventanas, todo lo que vas a dibujar te lo da en ese sistema. ¿Sí? Entonces puede ser eso. Vamos a revisar. Ahorita que hagamos el resto de la sesión o que carguemos las familias, revisamos. Si vas haciéndolo conmigo, me cuentas si sí te cambia o no te cambia las unidades. ¿Vale? Listo, dale, muchas gracias. Listo. Ok. Estoy atento a ver si sí se resuelve. Entonces, bueno, les decía que algunos dirán que sí, que es válido que esto tenga aquí una subidita, sí, claro, pues si esto estuviera a ras de andén, pues claro, sería válido, pero se supone que ahí ya hay una losa por debajo, ¿no? Entonces yo no le pongo antepecho a la puerta, sino que esto va sobre una losa, que esa losa sí irá por encima del nivel de calle, ¿no? Pero bueno, eso ya son temas propios del diseño que cada uno esté estableciendo. El asunto es, pues dependiendo de la familia, me dará unos u otros parámetros, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, me está dejando cambiar la altura desde las propiedades de la misma puerta, me está dejando cambiar la altura, me está dejando ponerle ese antepecho y no más. Si entro a editar el tipo de esa puerta, seguramente aquí me aparecen otros parámetros, por ejemplo el ancho y el alto, pero pues no los debería cambiar de acá porque yo estoy en el tipo que llama 90 por 210, o sea que es lógico que su ancho sea de 90 centímetros y su altura de 210 centímetros o en metros 0,9 y 2,1. Si yo quisiera unas medidas distintas que no están, ya saben, pues duplicamos el tipo, creamos un nuevo tipo y le damos las medidas correspondientes. Aquí, ¿qué otra cosa me deja modificarle? No más allá. Por ejemplo, esta vez no tiene absolutamente ninguna configuración para el marco. ¿Sí? No tengo aquí algún parámetro que me permita configurar el ancho del marco, calibre de ese marco, no, nada, el ancho de la puerta o el grosor de la hoja de la puerta, nada de eso lo está dando. No sé si de pronto, si aquí le doy grosor, pongámosle aquí 20 centímetros, 0,2. A ver qué pasa, si lo acepta. Solamente estoy jugando, ¿no? Porque no conozco esta familia porque no la uso. No parece que haya hecho nada. Veamos en el nivel uno. No, no. No modificó ni la hoja, ni modificó
El marco no modificó nada aparentemente. Entonces este grosor no está habilitado en esta familia. Entonces, bueno, eso depende. Eso depende. Que dejémosle. Ay, ya, ahora no me acepta. Listo, ahora no me aceptaba quitarle el valor. Entonces, bueno, eso depende de cómo uno parametriza la familia, cosa que vamos a ver luego. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es cargar familias. Las primeras que vamos a cargar son las familias propias de Revit. Entonces, para cargar las familias de Revit, vamos a abrir el siguiente enlace. ¿Dónde tengo ese enlace abierto? Aquí está él. Vamos a abrir este enlace. Entonces les copio el enlace y se los envío por WhatsApp. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Ok. Ok, ahí va. Listo. ¿A dónde nos lleva ese enlace? Ese enlace nos lleva a un contenido directamente de Autodesk, desde donde podremos descargar toda la serie de familias que Autodesk ya ha creado y desarrollado para cada versión de Revit. Es una cantidad bastante amplia de familias. Hay de todo, o sea, ahí vamos a encontrar muros, vamos a encontrar columnas, puertas, ventanas, elementos sanitarios, tuberías, hay de todo ahí. Pero eso normalmente no queda instalado con Revit, ¿sí? No, él no lo pregunta realmente, en las últimas versiones no lo pregunta. En versiones anteriores, 2018, 2019, al momento de instalarlo, él preguntaba si queríamos agregar las familias e instalar las familias y uno le decía, le daba la opción. En estas últimas versiones como que no pregunta y ya da por hecho que uno las va a descargar luego. Entonces cuando llegamos a este sitio van a encontrar un espacio donde dice descargar contenido y aquí aparecen los contenidos dependiendo de la versión. Importantísimo descargar el contenido para la versión que tengan de Revit. Muy importante porque donde ustedes tengan, por ejemplo, Revit 2022 y descarguen el contenido para Revit 2023, no les va a funcionar. No va a cargarles absolutamente nada. O sea, sí carga y crea los archivos, pero no les va a abrir, ¿no? Sí con versiones anteriores. Es decir, si por error yo tengo el 2022, pero descargué la versión 2019, sí carga, pero se va a demorar, uno, en leerlos y dos, cada vez que vaya a insertar algo, se va a tardar un tiempo y va a empezar a enviar avisitos diciendo que ese archivo está desactualizado, que toca actualizarlo, que bla, bla. Entonces, bueno, importante que se fijen bien en la versión. No sé si no nos deje descargar, yo no, pues solamente lo he descargado desde este sitio. No sé si dentro de Autodesk hay alguno donde podamos descargar versiones anteriores a la 2019. ¿Sí? Ellos se mantienen siempre en esas 3, 4 últimas versiones, ¿no? Entonces, no sé si desde algún lado se pueda descargar anterior a la 2019. De pronto sí, pero no les puedo asegurar dónde. Entonces yo en mi caso tengo la versión 2023, entonces le digo que quiero descargar el contenido de la versión 2023 y él me lleva a este espacio donde me dice, bueno, aquí tenemos el paquete de contenidos para Revit 2023 de distintas formas. Por un lado hay paquetes específicos para cada idioma, entonces tenemos elementos en portugués, en chino, en checo, en francés, y por allá abajo dice contenido específico en inglés. Y en inglés está el contenido o para Estados Unidos, o para Canadá, o para Bélgica, o para Australia, o para Dinamarca. Entonces, dependiendo del que descargue, a eso era lo que me refería, con que puede ser que por alguna razón hayas iniciado el programa o haya quedado instalado con las familias, por ejemplo, para Estados Unidos. Y ese contenido para Estados Unidos sí está todo en pulgadas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en nuestro caso, aquí, el que más tiene, digamos, el contenido que más elementos tiene, es este que dice contenido en inglés para Estados Unidos Revit 2023. Me dice que está
o tiene versión imperial y métrico. Sí, tiene las dos versiones o las dos sistemas de unidades. Pero, por ejemplo, si tienen el programa en español y pues no se quieren enredar con el tema de inglés, porque al instalar el contenido en inglés, pues cada vez que inserten algo, todos los parámetros van a estar en inglés. Entonces, si no se quieren enredar con ese tema, pues lo pueden descargar en español. Entonces, tenemos aquí un genérico internacional en español. Me dice que viene o dónde va a quedar instalado. Y este sí solo tiene sistema métrico. Este no tiene sistema imperial de medidas. Yo ya lo descargué, creo. Creo que lo descargué. Y si no toca... ay, no lo descargo. Descarguémoslo. Entonces, genérico en español. Descarguemos esto. Lo guardo aquí en mi carpeta. Guardar. Ok, pesa 950 megas. O sea, casi una giga. Pero bueno, aquí afortunadamente con los sistemas, con los anchos de banda actuales, pues eso no es tan demorado. Entonces dejemos que acabe de descargar y lo instalamos. ¿Dónde queda instalado? O qué puede ocurrir? Porque es que también esto puede pasar. Resulta que al momento de instalarlo, él me va a indicar una ruta. Por defecto, él debería entender la ruta correcta para, para la instalación de esos archivos. Vamos a ver qué ruta me da. Entonces, dejemos que termine, ya iba a terminar la descarga, listo, terminada, voy a abrir la carpeta, es un ejecutable, préstenle mucha atención a eso, porque hay ocasiones en las que ustedes tienen configurado su equipo para que no abra ejecutables, por ejemplo, o puede que tengan configurado antivirus para que entienda los ejecutables como virus, o bueno, o que no estén trabajando en un equipo donde tengan permiso de administrador, sino que sean un usuario estándar, entonces no les va a dejar instalar. Entonces todos esos temas ya son temas propios del uso del sistema operativo, que si en algún caso alguno tiene inconveniente con el tema, pues me comenta y miramos si le podemos encontrar solución, ¿no? Pero ya les digo, especialmente fijarse en que estemos corriendo esto o trabajando en un computador con un usuario administrador y no con un usuario que no tenga sus permisos. Y segundo, que nada nos impida abrir ejecutables. Entonces en este caso le voy a dar clic derecho, le voy a decir que lo quiero ejecutar como administrador porque él me va a preguntar si quiero modificar mi disco duro y elementos en mi disco duro. Le digo que sí. Y él aquí me va a dar una ruta. Voy a cerrar Revit un momento para poderlo instalar sin problema, porque seguramente me va a pedir que lo cierre. Bueno, sí, guardemos esto. Sí. No. Entonces no lo guardemos. No. Ok. Listo, entonces me dice, usted va a instalar el contenido genérico internacional en español para Revit 2023. Le digo instalar y ahí va a empezar a instalarlo. Repito, espero que lo instale en la carpeta correcta. Y ya les muestro cuál es la carpeta correcta o cómo saben cuál es la carpeta correcta o cómo seleccionan la carpeta si por accidente, por error o por cualquier cosa no queda instalado donde corresponde. El tema es que, por ejemplo, en mi caso puede que falle porque yo tengo muy poquito espacio en el disco C, el disco principal, tengo muy poco espacio. Entonces yo todo lo instalo al disco D. Entonces mis rutas realmente son al disco D y este instalador no me permitió seleccionar la ruta. No sé si él haya entendido que yo tengo instalado el programa en el disco D y lo instale en el disco correcto o si vayan y lo instalen en C. Listo, vamos a ver, ya lo instaló, finalicemos y veamos qué ocurre al abrir Revit. No caí en cuenta de mostrarles antes de haberlo instalado cómo aparecía, porque si yo iba a cargar una familia no aparecía nada, las carpetas aparecían vacías. O sea, él sí llega a una carpeta, pero las carpetas estaban vacías. Vamos a ver en este caso qué ocurre cuando le diga que quiero cargar una familia de puertas o de ventanas o de columnas o de lo que sea. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario mientras esto abre, alguna opinión. No por ahora. Bueno.
Me aseguro de estar aquí con ustedes, ¿no? Sí, aquí sigo, aquí sigo. Listo. Entonces voy a crear un modelo nuevo con mi plantilla arquitectónica. A aceptar. Ok, voy a crear entonces un muro. Cualquiera, un muro por defecto de 20 centímetros. Ok, por aquí, por aquí, por acá, por aquí. Listo, digamos esto. Y voy a insertar una puerta. Entonces vamos a ver si sí quedó bien cargado. Entonces, en principio, la única que está, pues es la que ya teníamos cargada. Vamos entonces, ya les digo, opciones 2. O bueno, hay más, pero las que normalmente yo utilizo. Entro a editar el tipo y desde editar el tipo le digo que voy a cargar una familia. Es el primer botoncito que aparece en esta ventana. Cargar familia. O dentro de insertar decimos que vamos a cargar una familia. Entonces cualquiera de las dos funciona. Entonces voy a hacerlo aquí, editar tipo, le digo que voy a cargar una familia y él me lleva a la carpeta español si efectivamente quedó mal enrutado. Si no es el correcto. Porque no están las puertas. Él me llevó aquí una carpeta que dice Program Data, Autodesk, Revit, Data, Librerías Español. Y no está nada, no hay nada. Aquí debería aparecer otras carpetas. Sabía o supuse que iba a ocurrir ese error. ¿Dónde él busca? Entonces les muestro primero dónde busca y cómo podemos corregir ese error. Pues fácil, voy y busco en la carpeta que quedó instalado, pero bueno, ¿cómo sabemos en dónde él va a buscar? Vamos a ir aquí en la cinta llamada archivo. Y en esa cintica, bueno, esta realmente no es una cinta, ¿no? Las cintas son de arquitectura en adelante. Esta es una pestaña, pero esto realmente es una ventana desplegable. Ese archivo es una ventana desplegable. Entonces voy aquí a archivo y aquí aparece un botoncito que dice opciones y en opciones hay un sitio que dice ubicación de archivos. Hay una opción aquí que dice ubicación de archivos. Y él aquí me dice dónde carga cada cosa. Entonces él aquí me dice, por ejemplo, dónde están cargando, desde dónde está cargando las plantillas, la arquitectónica, la estructural, la mecánica, los archivos de usuario temporales, dónde están quedando guardados, las plantillas de familia, no es lo mismo que las familias, están en tal lado, nubes de puntos, él por defecto las carga en tal lado. Entonces aquí me dice simulaciones, dimensionamiento, los carga a partir de tales archivos, ok, pero ahí no está nada que ver con las familias. Entonces yo voy aquí donde dice ubicaciones y en ubicaciones él me dice cuál es la librería de donde está cargando nuestras familias o las familias por lo menos las que ya tenga cargada Revit. Creería yo que lo instaló en esa ruta pero en C. Voy a revisar si es así, posiblemente me toque desinstalarlo y volver a instalar en D. Pero bueno, vamos a ver. Miremos aquí en mi disco C, Program Data, Autodesk. Autodesk y aquí RBT 2023. Sí, y aquí en Libraries. No está aquí en Libraries. Entonces, ¿dónde quedó instalado? Debía haber quedado acá. Sí, yo instalé la versión Revit Steel, Revit Server, Revit. Entonces no sé dónde quedó. Si habrá quedado Dynamo Gallery, Revit. Ahora me tocará volverlo a instalar para saber dónde quedó. Miremos en el disco de Program Data, Autodesk, Revit 2023, Libraries. No, sí está aquí. Spanish, entonces ¿por qué no la encontró? Pero no. Spanish y aquí en Spanish INTL, ahí lo instaló. Vea. Esa fue la ruta que le dio al instalarlo. Bueno, pues cambiemos la ruta. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo cambiar la ruta desde aquí. ¿Sí? Libraries Spanish. Entonces yo puedo cambiar aquí la ruta y decir que no es Spanish, sino Spanish INTL. Le digo abrir y acepto el cambio de ruta. Ok, aceptamos. Ya ahí debería seguramente abrirme la ruta correcta. Si le digo cargar familia, sí, ya abrió la ruta correcta. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay puertas. Sí, aquí ya hay puertas, vean. Entonces, puertas. Entonces me aparecen puertas comerciales. Entonces, puertas de diferentes tipos. Puertas hardware. ¿Quién sabe qué será hardware?
Ah, ok, son las perillitas. Bueno. Y, ay, yo que no le di nombre. Residenciales. Entonces también tenemos varios tipos de puertas distintos. Esos son dibujitos básicos que me permitan previsualizar el tipo de puerta que voy a cargar. Eso cuando uno crea las familias, pues uno lo define qué tipo de estructura o qué tipo de dibujo y de boceto va a previsualizar la puerta. Entonces, bueno, efectivamente vemos que ya aparecen pues muchas más de las que teníamos. Por ejemplo, va a cargar esta. Entonces le digo abrir. Él me dice que esa familia tiene varios tipos, el de 75 por 200, 80 por 200, no sé qué, cuáles quiero importar. Entonces yo puedo seleccionar el primero, Shift presionado, selecciono hasta el último, como seleccionar filitas en Excel y las cargo. Le doy a aceptar. Entonces me dice, ha seleccionado muchos tipos de la carga, que no adicional, debe evitarse. Ok, sí. Sí, me dijo que estaba cargando muchos tipos, que por favor, pues que los que no fuera a utilizar, es mejor no cargarlos porque van a utilizar memoria mientras estoy ejecutando el programa, ¿no? Entonces, y eso es memoria RAM, todo eso necesita memoria RAM. Si yo no tengo buena RAM, efectivamente es mejor no cargar muchas cosas que no vaya a utilizar, porque si no la RAM se llena y ya no deja trabajar y ahí es donde empieza a caerse el programa, no funciona, que se hace lento, que uno hace cualquier cosa y se demora 10 minutos en responder, que empieza a botar avisitos. Todo eso es porque o falta RAM o falta espacio en disco duro. Entonces, bueno, ¿cuál quiere? Entonces yo digo la de 850 por 210. Ok, aceptar y ubico la puertica de 850 por 210. Y vemos que entonces que abra hacia adentro y que abra, por ejemplo, para este lado. Ok, y miramos en 3D qué tal se ve esa puertica. Y efectivamente, pues esa puerta tiene todo el detallito que nos mostraba, ¿no? Tiene el labrado que tiene la puerta, el marco, tiene esa perillita distinta, en fin, si la selecciono pues me dará ciertos parámetros, veamos qué nos permite. Por fuera lo único es de nuevo el antepecho y altura del extremo inicial nomás, y si entro a editar el tipo, miren que aquí por ejemplo me permite seleccionarle un material distinto al panel, o sea me imagino que el panel es la hoja de la puerta, a los vidrios, a la cristalería me permite seleccionarle otro material, a la estructura me imagino que esto por dentro tiene, supongo es una puerta entamborada, supongo, entonces tendrá una estructura adentro, cubre juntas, pues me imagino que es en los bordes, del tirador, o sea, la manijita esta, me dice que está en aluminio, umbral, ¿cuál será el umbral en la puerta? El marquito, en esta puerta, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí me da todo, miren, montantes, ancho de montantes, el riel de cerradura, parte inferior del barandal, o sea, esta parte de aquí, me da de todo, ¿no? Por el grosor de la hoja de la puerta, que es de 3,5 centímetros. O sea, me está dando todos los parámetros. Eso depende de lo que uno defina cuando hace la familia. Ya eso lo vamos a ver. Entonces, bien, una puerta muchísimo más completa. Así que ya tenemos contenido. Aquí es donde te digo, perdón que no vi quién me hizo la pregunta, pero donde te digo que cargues las familias y nos cuentas si las medidas te aparecen ahora sí en centímetros, milímetros, metros, o si te siguen apareciendo en pulgadas con estas familias en español. Si llegan a cargar la familia en otro idioma, pues todo esto que ven acá, pues va a aparecer en el idioma que ustedes hayan cargado. Entonces, si le dicen inglés, pues todo esto aparecerá en inglés. No, esto no depende del idioma del programa, sino del idioma en el que esté hecha la familia. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿no? Si quieren usarlo en inglés, perfecto, pues en inglés es la más completa. Esa, la familia, el archivo de familias en inglés es el más completo y además me da las dos opciones, ¿no? De métricas e imperiales, y pues en ocasiones uno sí trabaja para empresas fuera de Estados Unidos y pues ahí sí necesitamos trabajar con esas unidades imperiales. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan en cuenta. Ya Perdón, ahora profe, seguro... fui Alejandra. Profe, sí las intenté cargar, pero sí a la hora de cargar también creo que me pasó lo mismo de la ruta que estabas diciendo, porque me llevó a otra carpeta y dice inglés imperial Ah, pero si ves que si tu programa quedó instalado en unidades imperiales, ¿tu programa está en español o en inglés? en inglés.
Claro, al instalarlo en inglés, entonces él te redireccionó todo a las carpetas para inglés Estados Unidos. Por eso todo a ti te aparece en pulgadas, en esas unidades imperiales. Sí, Entonces y hay, porque cuando tú le diste opciones, ubicación de los archivos, a ti solamente te aparecía métrico, a mí me parece métrico e imperial. claro, claro, claro. Entonces ese es el tema por el cual a ti te aparecen otras unidades. Pero Ah, digamos que ok. igual se puede trabajar, o sea, habría que ver, pero eso ya nos tocaría en algún momento, no, no sé, por Sí, videollamada claro, fuera de o clase para... me escribes si fuera la clase y mirar cuál sería la carpeta correcta en la que redirecciones el tema de las plantillas, porque es que todo eso depende de la plantilla. Entonces, por ejemplo, cuando él me dice aquí en ubicación de archivo y en ubicación, perdón, en ubicación de archivo, que él de dónde va a cargar la plantilla, entonces, por ejemplo, yo digo, él me dice que la plantilla arquitectónica él la está cargando de la carpeta que dice Spanish. Desde ahí me está cargando la plantilla arquitectónica. Si yo la cargara desde la carpeta en inglés imperial, pues al iniciar el proyecto en plantilla arquitectónica, inicia en esas unidades, en las Ok, unidades imperiales. Entonces eso debe ser lo que te está pasando, que la ruta en tu caso, o todo en tu caso, está enrutado a la carpeta de Estados Unidos, unidades imperiales. Entonces cambia las rutas, cámbialas dale. desde aquí y pruebas, cámbialas todas a inglés métrico. No, no las puedes cambiar a español, no deberías cambiarlas a español porque Sí, de no, pronto no. te entra en conflicto, pero cámbialas a inglés métrico que está. Listo, dale, gracias. Y nos cuentas la Listo, próxima sesión y me escribes si se resuelve el tema o no se resuelve. listo, dale, muchas gracias. Ok, listo, no, con gusto, Alejandro. Bueno, ahora, eh, ¿qué pasa si dentro de los archivos que me ofrece Revit no está lo que busco? Y no lo puedo modelar, o no lo sé modelar, o no lo quiero modelar. Hay posibilidades de encontrar la familia que necesito en otros lados, pero hay riesgos. O sea, eso sí quiero dejarlo claro. Riesgos, riesgos y no, aclarémoslo. Cuando digo que hay riesgos es que como es uno de los temas más buscados, efectivamente ese tema se busca. ¿Yo dónde dejé esto? Aquí. Como es uno de los temas más buscados en internet, eso de familias de Revit, entonces hay muchísimos sitios que se aprovechan de eso para llenar de spam el equipo, ¿no? Y aparece descarga familias gratis y terminan descargando virus y cosas así, o sea que sí se corren riesgos. Entonces hay que saber de dónde se pueden descargar familias. Resulta que entendiendo las grandes ventajas que ofrece Revit y que como yo les decía a ustedes al principio del curso, a mi modo de ver es una herramienta que sí o sí va a terminar desplazando a AutoCAD en la mayoría, si no todos los procesos en cuanto a arquitectura e ingeniería civil. Pues resulta que las grandes empresas de casi todo lo que tenga que ver con construcción ya reconocen ese potencial y por consiguiente ofrecen sus productos como familias para Revit. Entonces ustedes, por ejemplo, van a encontrar Corona, tiene familias Revit. Tenía, es que el sitio web lo cambiaron y ya no las encontré, pero tenía un sitio que decía BIM, Corona BIM, y ahí uno encontraba todas las familias de todos sus productos, los encontraba dentro de ese espacio de BIM para Corona. Yo no sé ahora dónde esté. Debe estar, porque ellos tienen todo eso modelado. Incluso algunas empresas, como por ejemplo Solinov, que es de mobiliario, ellos en algún momento me, me contrataron para hacer el modelado de todas sus líneas de productos para Revit, para ellos poderlos dar como material desde su sitio web. Yo no sé también Solinov dónde habrá puesto ese material, ¿no? Debe estar en alguna parte porque sé que ellos tienen todo eso. Pero el tema es que muchas empresas nos van a ofrecer ese servicio. Por ejemplo, aquí Pafco tiene un archivo grandísimo de familias de tubería, solo para tubería. Entonces todo lo que Pafco hace lo puede uno descargar. Lo que pasa es que está caído el servidor
Entonces, les voy a enviar el enlace de todas formas para que lo vean y el video, un video en YouTube de cómo utilizarlo, aunque es lo mismo que yo les acabo de explicar, ¿no? De cómo cargar la familia y todo el tema. Pero igual les paso el enlace para que quien quiera lo vea. Es este enlace, compartir, copiar. De cómo importar las librerías BIM de Pavco en sus proyectos arquitectónicos y de tubería. Listo. Eh, pero igual yo les paso los archivos, sino que no los tengo aquí en este computador. Entonces mañana mañana o más tarde se los envío por WhatsApp. Pesan, eso sí, el archivito, el RBT. Ah, bueno, porque no les aclaré eso. Digamos que las familias, bueno, creo que eso lo tenemos que ver cuando creemos familias, pero las familias son archivos de tipo RBT, ¿no? Si uno le da a cargar familia, todas las familias que uno puede cargar son RFA, perdón, no RBT, RFA. ¿Sí? Las familias tienen esa extensión, RFA. Entonces el archivo RFA de Papco se los envío por WhatsApp ahora más tarde. Y nada, uno ahí puede descargar de todo. Entonces, digamos que el primer punto en el que yo les diría busquen es en los sitios oficiales de los fabricantes de lo que ustedes necesitan. Muy probablemente lo encuentren lo que necesitan. Habría que buscar el que encuentre el de Corona o el de Cerámica Italia o el de alguno de ellos, por favor nos cuenta. Todos ellos tienen. Yo lo he visto en alguna ocasión, he visto sus familias, pero nunca he buscado realmente, o bueno, en la de Corona sí, pero como les digo la cambiaron, en las otras no he buscado de dónde se descargan, pero todos ellos tienen familias de Revit. Otros sitios, digamos que son confiables, por ejemplo, son BIM Object. Lo único es que aquí tienen que registrarse, eso sí, pero les muestro cómo es el caso. Entonces voy a ingresar a mi cuenta. Permítanme, me registro. A ver, perdón un segundito porque yo ya les había contado que yo no uso la misma contraseña en dos lugares, entonces necesito siempre administradores. Profe, disculpa una pregunta, ¿y todo esto es gratis? ¿Todos esos objetos? Eh, digamos en las empresas, por ejemplo, Corona, Pavco, Cerámica Italia, Alfa, etcétera, etcétera, es gratis, totalmente gratis. En estos sitios como BIM Object o Revit City o como cuál otro recomiendo, este National BIM Library, son gratis. Digamos que sí, en la mayoría son gratis, porque ellos viven más de publicidad. O sea, eso sí van a encontrar publicidad. Por eso les digo que fíjense bien en qué sitios, no se fíen tanto de todos los sitios que digan familias de Revit gratis, porque muchos de ellos pues ganan, sí dan alguna cosa, pero ganan por meter spam, por meter troyanos en su equipo, por bueno, otros medios, entonces tengan mucho cuidado. Pero la mayoría de ellos efectivamente son gratis. Hay algunos, yo no sé ahorita Revit City si esté cobrando o no, pero hay algunas de ellas que en algún momento cobraban. O sea, usted se podía registrar, descargar una que otra gratis, pero si quería descargar todo el contenido tenía que pagar una mensualidad. Debe haber aún plataformas con esa modalidad, pero pues no, yo hace rato no descargo familias de Revit de ninguno de estos sitios, entonces desconozco si hayan cambiado las políticas en algún lado o no. Yo voy a ingresar aquí, voy a loguearme en BIM Object, que es como la de las más confiables y amplias. Entonces, ok, vamos a ver. Listo, ya me logué. Entonces yo aquí, por ejemplo, digo, bueno, necesito, pongamos aquí un piso. Pongámosle esto un piso. Entonces, cerremos, no voy a poner ahorita nada más. Voy a ir a plano de planta, plano de nivel 1. Y en el nivel 1 voy a crear mi piso. Entonces voy a decirle que en arquitectura voy a crear un suelo. Y este suelo va a ser a partir de este muro, este muro, este muro, este y este. Listo, quedó todo cerrado. Finalizo ese suelo. Ok, entonces ya en 3D
vemos que tenemos piso. Ok, ya hay piso. Vamos otra vez a la planta nivel 1 y voy a cerrar un baño. Entonces yo digo, bueno, quiero un baño en algún lado. Entonces voy a poner aquí un murito por acá. Vamos por aquí y por acá. Ok, un baño de, pongámosle esto 2,40 por 3 metros. Entonces 2,4 a ejes. Y por este lado 3 metros. Ok, este va a ser mi baño. Y voy a ponerle a ese baño una pequeña puertecita. Entonces voy a cargar, no, voy a usar esta misma puerta, no la de vidrio, sino la normal, de 80 centímetros. Y lo voy a ubicar, por ejemplo, por acá. Ok, listo. Y voy a cambiar el modo de visualización porque no me interesa ver todo el tiempo esto en gris. Entonces voy a cambiar el modo de visualización de sombreado a línea oculta. Ok, mejor. Bien. Entonces voy a traer los implementos para mi baño. Un sanitario, voy a traer una ducha, etcétera, etcétera, etcétera. Esos elementos son componentes. ¿Sí? Básicamente son componentes. Entonces cualquier elemento de carpintería y sanitario que no esté aquí, pues que no tenga su espacio aparte, pues, es un componente. Yo le digo, voy a insertar un componente, él me dice qué es lo que usted quiere insertar y pues ya él tiene obviamente cargadas una serie de cosas, tiene aquí un soporte metálico, una terminación en madera, que no sé para qué será una terminación en madera, pero ahí la tiene, y desde aquí es desde donde yo le puedo decir, no, voy a editar el tipo, voy a cargar familias, entonces yo le podría decir aquí, voy a cargar, por ejemplo, un aparato sanitario. Entonces veamos aquí en español, los sanitarios están en, no sé si están en aparatos sanitarios o diseño sostenible, eléctrico, elementos de detalle, emplazamiento, entorno, familias de sistemas, fontanería. ¿Será que por aquí está? Arquitectónica, equipo, calentadores, no. Entonces debe estar en huecos y iluminación mecánica, mobiliario, muebles de obra, puede ser muebles de obra, pilares, puertas, sistemas de mobiliario. Diría yo que muebles de obra, tubería, vamos a ver, muebles de obra, armarios altos, no, encimeras, no, estos no son. No sé dónde estén aquí los sanitarios, pero bueno, en alguno de esos lados habrá sanitarios, específicamente sanitarios. Sistema de mobiliario que hay acá, almacenamiento, escritorios, particiones, superficies de trabajo. Y en tubo que hay uniones y en tubería hay válvulas, uniones y accesorios, ¿no? Esos son de tubos. Ahí es donde se debe cargar lo de Pavco. No encontré entre todo esto donde estén los sanitarios. Bueno, podría buscar, ¿no? Dejémoslo así, no importa, no voy a cargarlo ahorita, lo voy a cargar luego. Luego miramos dónde están. Entonces, bueno, yo digo que quiero un sanitario. Entonces, dentro de este espacio, Beam Objects, por cierto, ya les envío el enlace. Eso estará dentro del material de apoyo. Ahí hay un archivo que tiene enlaces a varios temas. Uno de esos, o una de las páginas contiene justamente una serie de enlaces, son como 20 enlaces a diferentes sitios confiables desde donde pueden descargar sus familias de Revit. También habrá enlaces a otro tipo de contenidos y bueno. Entonces nada, yo aquí quiero un sanitario, entonces le digo voy a ir a sanitarios, se pueden buscar, hay diferentes formas, en fin. Entonces él me dice aquí usted puede buscar por marcas, puedes buscar por fabricado en tal país, por sostenibilidad, tipo de archivo, ta, ta, ta. Ok, yo no voy a restringir la búsqueda a nada, digo que quiero, por ejemplo, miremos, voy a insertar, hay mucho de dónde escoger, la verdad. No me va a pasar de aquí. Voy a insertar este sanitario, supongamos, este sencillito. Entonces le digo, bueno, este es el que quiero. Selecciono y puedo darle clic y él lo va a abrir o le doy descargar. Igual va a abrir la ventanita y entonces aquí me dice, bueno, ¿qué material quiere? Entonces Beam Object es, digamos, uno de los sitios más conocidos porque además no solamente me permite descargar el archivo como familia de Revit, sino que da además otras opciones. Entonces, por ejemplo, este archivo específicamente tiene el archivo también para Archicad, tiene el archivo también para SketchUp, tiene el 3D para AutoCAD, el 3D para 3ds Max, el 3D para MicroStation y el 3D para Rhino. Entonces ustedes ya seleccionan qué es lo que quieren descargar. Yo voy a descargar solamente los RFA. Entonces no quiero el catálogo en TXT, no quiero el archivo AutoCAD, no quiero el archivo
para Max, no quiero el archivo para Archicad, no quiero el archivo para ninguno de ellos, ni para SketchUp, ni nada de eso. Aquí está el conector, conector y conector, ok. Entonces son 4 RFAs que tiene, ok, descargar selección. Y él me dice dónde lo quiere descargar, entonces vamos a descargarlo en nuestra carpeta. Entonces por aquí tenemos la carpeta del curso, SENA 2023, complementarias, Revit, y voy a crear aquí una carpeta que llame familias. Ok, ahí lo voy a descargar. Descargamos el zip. Ok, veamos qué contiene el zip. Entonces descarguemos. Lo voy a extraer en su propia carpeta que se llama Inodoro Abierto Aqual Blade. Ok, no. A la carpeta le voy a borrar el nombre. Ok, Inodoro Abierto Aqua Blade. Entonces, cuando vaya a insertar el sanitario, entonces le digo voy a editar el tipo, voy a cargar una familia o hagámoselo de la otra manera que les decía. Entonces vamos a insertar y en insertar vamos a cargar familia. Entonces le digo carga. Bueno, esta es otra opción para cargar familias de Autodesk, pero en este caso sí tienen que estar logueados, ¿no? Para que les abra carpetas en línea. Pero eso sí tienen que estar logueados, es un enredo. Además, en algunas ocasiones pide conexión a Autodesk 360. Y bueno, entonces nada, no recomiendo que se pongan a cargar en línea. Entonces, cargar familia y voy a buscar la familia que acabamos de descargar. Entonces, digo, está en trabajos y está ya en nuestra carpetica SENA 2023, complementarios, curso, Revit básico, familias. Y aquí está Inodoro Abierto y aquí están los 4 que descargamos. Entonces, los 2 primeros parece que traen piso, me imagino que tiene alguna conexión abajo. Los otros 2 no. Voy a cargar el 429 BGES, carguemos el ES. No sé qué sea BGIS, diría yo tal vez España, no sé. Abrir. Ok, entonces por ejemplo ahí me advirtió que el archivo está creado en la versión 2017 y que lo estoy insertando en 2023, que lo debo actualizar. Hago clic en donde lo quiero, me dice que ese elemento no está visible en el plano de planta, ya vemos por qué, ya miraremos por qué. Ok, veamos en el 3D qué ocurrió con ese sanitario. Aquí está el sanitario y por alguna razón está metido en el piso. O sea, está por debajo de nivel. Entonces si me dice elevación, ok, quedó en nivel 0, desfase del anfitrión, voy a hacer un corte aquí un momentico. Voy al nivel 1, voy a hacer un corte que pase por esta puerta. Estos cortes los vamos a ver en detalle, pero yo todo el tiempo los voy a utilizar aquí solo para ver cositas que necesitamos ver. Entonces los cortes rápidamente están dentro de las herramientas o la barra de herramientas rápida, la barrita que está por arriba, es este elemento que está antes del grosor de línea o en vista, en la cinta llamada vista. Ahí también están las secciones o cortes. Pues si quiero hacer un corte y voy a hacer un corte que pase por la puerta, un corte vertical que pase por la puerta pero que vea para el otro lado. Quiero que vea hacia adentro del baño, no hacia la pared. Entonces lo invierto con la flechita, igual que las puertas. Lo invierto con la flechita y hasta dónde ve el corte. Pues aquí no necesito que vea más allá. Pero bueno, sí, extendamos lo que vea hasta el final del proyecto. Porque esta linecita azul me indica hasta dónde ve ese corte. Si queda corto, pues efectivamente él no me va a mostrar más para allá. Entonces cuando creamos un corte de estos dentro del navegador del proyecto, aparecerá una... no sé cómo le llamamos a esto, carpetas. Esto no son carpetas, realmente es un desplegable llamado secciones. Y en esas aparecerá la que acabo de crear que se llama sección 1. Se llama sección 1, yo lo voy a poner como corte A o corte baño o lo que sea. Simplemente seleccionar el icono que nos creó para hacer el corte, puede ser seleccionando el eje o puede ser seleccionando el icono y en la ventana de propiedades, en el panel de propiedades de ese elemento, por allá abajito aparece el nombre. Aquí dice nombre, sección 1. Entonces yo le digo que este se llame corte baño, por ejemplo. Corte baño. Enter. Y vemos que en la lista de vistas, en el desplegable de secciones, ya aparece como corte baño, ya no aparece como sección 1, no sé qué. Entonces doble clic ahí en corte baño y aquí vemos efectivamente el corte. Y veo que efectivamente el sanitario está metido entre la placa. Además que por alguna razón está bajitico, pero bueno, no sé cómo sea el modelo. Pues no tiene tanque arriba, ¿no?
Veo que está sin el tanquecito, está solamente el sanitario. Entonces el tema es que para él el punto cero, digamos el nivel cero, porque él me dice que está sobre el nivel cero es la parte de arriba del sanitario, no la parte de abajo. Entonces ahí tendremos que subirlo. Entonces le voy a decir que la elevación desde el nivel cero, o sea, por ejemplo, no sé, voy a ponerle punto 5. Ok, no debe ser punto 5, ahí ya toca empezar a mirar cuál es la altura correcta. Supongo punto 35 tal vez. Sí, punto 30, no, menos, más. Punto 4 parece ser. Sí, punto 4. Ok, 40 centímetros. ¿Por qué lo estoy viendo en el corte como una caja? Eso depende del nivel de detalle de la vista. Ese nivel de detalle tengan muy en cuenta que depende de cada vista. ¿Sí? Entonces en la planta, por ejemplo, si yo voy a la planta de nivel 1, pues el sanitario se ve súper sencillito. Es más, como que este sanitario es que no tiene distintos modos de visualización, porque aquí sí estoy en nivel de detalle alto en esta planta. Si cambio a nivel de detalle medio, no guarde ahorita. Cerremos aquí. Nada, no veo ninguna diferencia. Y bajo, no veo ninguna diferencia. Miren la diferencia en la puerta, en cambio. Miren que la puerta en nivel de detalle bajo se ve como un triángulo. En nivel de detalle medio se ve con el arquito, pero sin la hoja de la puerta. Y en nivel de detalle alto aparece la hoja de la puerta. Entonces eso depende. Todo eso todo eso se define, perdón, no se parametriza. Se define cuando uno crea la familia. No sé, por ejemplo, esta bajo. Sí, está el arquito, pero todos son puros rectangulitos, en medio nada, es igual, y en alto sí ya aparecen los detalles del marquito y en fin. Entonces eso lo define quien hace la familia. Esta no tiene ningún detalle. Entonces veamos si en el corte de pronto cambia o se ve igual alto. Ah, bueno, en el corte sí aparecen unas líneas distintas en nivel de detalle alto, diferente a lo que se ve en el medio. Entonces, bueno, ya aquí ya en la planta corresponderá acomodarlo, si es el caso, por ejemplo, rotarlo, selecciono el sanitario y le digo que lo quiero rotar 90 grados, ok, lo voy a alinear, entonces aquí aparecen las opciones de alinear y voy a alinear este muro con este borde del sanitario, ok, y puedo mover ese sanitario, ya voy a la herramienta mover y mover ese sanitario, ok, hacia abajo. Listo, de aquí hacia abajo, tantos centímetros. Listo, digamos que ahí. O igual también aquí apareció esta cota, entonces yo puedo trabajarlo por esa cota. A 2.4 metros. Listo, por ejemplo. Ok, entonces ahí ya tenemos ubicado el sanitario. Eso, repito, pues no, digamos, yo no puedo específicamente hablar de cómo funciona una familia u otra, son muy variables. Lo importante es entender de dónde podemos descargar esas familias, dónde las encontramos, cómo las podemos trabajar. Eh, a ver, Revit City es también una librería muy, muy, muy grande. Encuentran muchísimos objetos, pero es una librería más vieja. Yo no sé si se esté actualizando hoy en día. Más o menos, veo que tienen como hasta versión 2020 de archivos. Revit Map, Revit Architecture, Revit Standard, Revit Building. Sí, veo que llegan hasta la 2020 en algunos, entonces pues parece que más o menos siguen trabajando. No importa, como les decía hace un momento al principio, no importa si la familia está hecha en una versión anterior, importantísimo que no esté hecho en una versión posterior. Ahí sí, nada que hacer. Una versión anterior pues simplemente va a tocar o él avisará que tenemos que salvar el archivo para que se actualice la versión que tenemos. Entonces ya les enviaré el listado de sitios viables para utilizar para descargar esas familias. Esperaba alcanzar hoy el tema de estructuras, pero no alcanzamos. Ya quedará entonces para la próxima sesión. La próxima sesión vamos a hablar ahora sí en detalle de columnas, de zapatas, de vigas y esos elementos estructurales. Entonces ya no lo extiendo más por hoy, pero ya no alcanzo a abordar ningún tema completo. No sé si haya preguntas, dudas, algo que quieran que aclare antes de finalizar la sesión. Profe, y mientras tanto de tarea, vamos trabajando con el plano.
Seguimos con con el proyecto. La idea el sería proyecto. que a este punto ustedes pues ya tienen muros. Luego vamos a trabajar la estructura. Por ahora ustedes ya deberían tener muros. eh, Empezar a insertar puertas y ventanas, por ejemplo. Ya que ya podrán descargar de algún lado. Por ejemplo, esas puertas de ese proyecto de la casa inglesa. Yo sé que dentro de estas librerías hay puertas de ese tipo. Especialmente en Revit City sé que hay puertas de ese estilo. Por aquí están las puertas, eh, por ahí en Wood y por aquí hay doors, hay un espacio específicamente de puertas y bueno, creo que hay una que dice Windows and Doors, bueno, para ahí está. Eso va cambiando. Pero las encuentran. O en BIM también estoy casi seguro que van a encontrar puertas y ventanas de ese estilo. Tal vez no exactamente la que el archivo tiene proyectada en su fachada, pero algunas muy probablemente sí. No sé si de pronto por búsqueda como inglesa, el estilo o algo así, pues nos ayuda a encontrar. No las he buscado, pero estoy seguro que hay. O sea, tenemos una lista de... ¿Cuántas tenemos aquí? Estamos hablando de 5 por 2 4 6 8 10 50 por 154. Estamos hablando de 7.700 eh, posibilidades. Entonces, entre 7.700 posibilidades, creo que encontrarán alguna parecida, ¿no? Alguna puerta o ventana parecida a la que necesitan para el proyecto. Ya luego, si no, pues la vamos a modelar, pero eso será luego. Entonces, por ahora ir insertando puertas, ir insertando ventanas. Las escaleras es otro tema que vamos a tocar un poquito más adelante. O no sé, bueno, me toca mirar porque es que no sé si sea más urgente para continuar con el proyecto hablar de estructura o hablar de escaleras. Porque es que todos los proyectos tienen escaleras y todos tienen estructura, obviamente, pero digamos que en este punto todavía no me afana la estructura, porque esa la puedo insertar posterior a haber hecho el trazado arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya miraremos, ya miraré si la otra sesión vemos una u otra, si escaleras o estructuras. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más dudas, opiniones, eh, Profe, yo, otra preguntita. Lo que pasa es claro. que, pues por el tema que te decía, lo de las medidas, yo hice los muros todos, o sea, también hice la casa colonial y como que no le puse mucha cosa, pues digamos en el grosor del muro todos los dejé igual. ¿Hay problema o tienen que quedar tal cual la planta? Digamos que no habría problema para el ejercicio, para nuestro ejercicio. Yo no me detendría a revisar, ah, no, este muro quedó más angostico, usted no pasa el curso, no, no. Pero, pero estructuralmente sí puede que te dé problemas porque vamos a ver, de acuerdo a los detalles constructivos que tiene cada proyecto, vamos a ver, por ejemplo, que en algunos casos algunas columnas, digamos, algunos muros tienen cierto grosor porque dentro va una columna con determinado grosor. Al dejar el muro más delgado, pues la columna se va a salir y eso te va a afectar varios aspectos del modelado. Entonces ya ha llegado el caso, si ves que algún muro se necesita engrosar, pues se engrosa. O sea, tampoco es problema porque yo digo, ah, no, es que este muro yo lo dejé de 20 y realmente lo necesito de 30, pues nada, simplemente selecciono el muro y voy y cargo el tipo correcto. Entonces digo, no, este es de 30, lo cargo y él ya se engrosó a 30. Ah, no, es que necesito un muro de 50 centímetros. Bueno, no existe aquí, pero yo digo, bueno, voy a editar tipo, voy a duplicar, voy a crear el muro de 50 centímetros, un muro de 50 centímetros, aceptar, ya saben que ahí solo le puse nombre, pero no lo he editado realmente. Entro a editar la estructura, digo que quiero un muro de 0.5 metros de grosor, acepto y entonces esta pared ya mide 50. Entonces, pues digamos que no es tanto problema. Ya de pronto, posteriormente te va a tocar realinear cosas, ¿no? Mover uno que otro Sí. murito porque al engrosarlo de pronto ya no corresponde con la cara correcta, pero pues no es tanto problema. Entonces, mientras estructuralmente no te represente un lío que todos los muros estén iguales, no hay problema. Puedes dejarlo Mm, así. listo, dale, profe, gracias. Ok. Por aquí, señor, ¿quién levantó la mano? ¿Quién? Profe, otra preguntita. Dime. Más adelante usted nos enseña en específico de cómo crear nuestras propias familias. Sí, sí, esa clase la vamos a tener. Vamos a hablar de cómo crear familias paramétricas.
sí lo vamos a Ah, hacer. ok. Sí, porque hoy como tal vimos cómo encontrarlas, ¿no? Cómo encontrarlas En las y diferentes usarlas, pero no cómo crearlas. visuales. Ujú. Sí, sí, Ah, ok, profe. vamos a ver cómo se crean las familias en Revit. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos que para nuestro proyecto, todo lo que hemos ido viendo, la idea es irlo aplicando al proyecto, ¿cierto? Digamos lo Correcto, que vimos en la clase pasada, lo que estamos viendo ahorita, digamos que es como un paso a paso para irlo aplicando, ¿sí? correcto, sí, señora. Ok. Sí, sí, así es. La idea es que tracen las rejillas si lo consideran pertinente, las rejillas para el tema estructural, digamos, para el diseño. Yo les decía que esas rejillas a veces se usan, digamos, se usan siempre, las vamos a usar siempre, pero no siempre tienen que coincidir específicamente con toda la malla estructural del proyecto. Pero pues van trazando ustedes sus rejillas de acuerdo a cómo consideren que las necesitan, van creando los muros correspondientes que necesitamos para el proyecto, ya van definiendo niveles, porque eso también ya lo hicimos, cómo definimos los niveles correctos de acuerdo al proyecto. Van entonces levantando muros y creando suelos para placas de entrepiso, placa base, etcétera. Y ya ahora tendríamos la posibilidad de insertar puertas, ventanas, aparatos sanitarios, muebles, etcétera, etcétera. Ya luego entonces vamos a trabajar todo el tema de cubiertas distintas, escaleras, estructura. Eso sería como lo que nos haría falta para continuar. Entonces sí, la idea es que vayan avanzando poco a poco en el proyecto. Gracias. Con gusto, Luz. Bueno, entonces nada, con esto finalizamos. Detengo ya la grabación. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias por acompañarme esta noche y descansen. Listo, gracias.